Mujeres AUVA te invita a su congreso, el cual se llevará a cabo los días del 18 al 21 de mayo. Tendremos como invitadas especiales a Iris Delgado, Laura Aguirre y Araceli Cortés. Para mayor información, visita nuestra página de Facebook. ¡Te esperamos! Muy buenos días, preciosas mujeres, muy contentas de estar aquí nuevamente con ustedes y porque también me acompaña Marilú Celis de González. Es mi cuñada y ¿qué creen? También trae mi sobrinito, ya mero nace. Así es que somos 3 aquí con ustedes y vamos a estar hablando de la Semana Santa, un especial de acuerdo a estos días y cómo la vida de nuestro Señor Jesucristo vino a trascender en estos tiempos y a cumplir propósitos eternos. Así es que les pedimos que estén listas con su Biblia y donde anotar, porque vamos a ver 8 puntos muy importantes y ejemplos, decisiones, eventos que sucedieron los últimos 8 días de la vida de Jesús y vamos a hablar uno por día, lo vamos a analizar y esperamos que sea de bendición para que todas los podamos poner en práctica. Así es, esta última semana que Él estuvo aquí en la tierra con nosotros, hace más de 2000 años, logró propósitos que el Señor, nuestro Dios eterno, nuestro Padre Celestial, había puesto en el corazón de nuestro Rey. Y eran momentos cruciales como enfrentar la cruz, como estar siendo también, luego, bueno, partió al cielo Él y para que nosotros pudiéramos tener esa salvación eterna. Y a través de este sufrimiento podemos nosotros acercarnos al Padre y saber que por medio de nuestro Señor Jesucristo podremos estar con Él eternamente. Así es que vamos a continuar reflexionando sobre todo estos hechos principales que vivió nuestro Señor Jesucristo. Y quiero recordarles que en Lucas capítulo 9, versículo 23 nos recuerda de tomar nuestra cruz día a día. Y aunque esto fue algo muy poderoso que nuestro Señor Jesucristo vivió, el ir a la cruz por nosotros, pues nos deja ese legado, responsabilidad. de exactamente una responsabilidad de tomar nuestra cruz cada día, morir a nosotros mismos y seguirle. Bueno, pues les quiero comenzar a hablar con el domingo, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Y vámonos a Mateo capítulo 21, lo queremos leer. Dice, mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé, en el Monte de los Olivos. Les recuerdo que estoy en la traducción viviente de la palabra. Jesús mandó a 2 de ellos a que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo, en cuanto entren verán una burra atada junto con su cría, desaten a los 2 animales y tráiganmelos. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan, el Señor los necesita. Entonces les permitirá llevárselos inmediatamente. Esto ocurrió para que se cumpliese la profecía que decía, mira, tu rey viene hacia ti, es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Los 2 discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado, llevaron la burra, pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó allí. De la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión y toda la gente que lo rodeaba gritaba, alaben a Dios por el Hijo de David, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, alaben a Dios en el cielo más alto. Voy a detenerme aquí. Y bueno, una de las cosas que nos enseña nuestro Señor al ver cómo lo reciben a la entrada de Jerusalén, pues es una invitación a nosotros como sus hijos para que le adoremos, para que le reconozcamos como el Rey de nuestras vidas. Recordemos también que en aquel entonces el pueblo de Jerusalén esperaba un rey poderoso que los salvara del Imperio Romano. Pero la realidad es que el Señor venía a establecer su reino en los corazones para salvarnos no solo de un imperio romano, sino de todo aquello de este mundo, de la maldad y darnos la libertad y la vida eterna, que eso es más poderoso y más trascendental que el desear cosas aquí en la tierra. Pero pues debemos recordar que lamentablemente el pueblo de Jerusalén, el pueblo judío,
Pues ahí sí parecía como sí, que... ahí como que sí lo recibieron, sí lo muy recibieron, bien, ¿verdad? Como que parecía que habían entendido de lo que se trataba, porque sí, ese domingo, que es el primero que estamos hablando, pues todo mundo hasta ofreció sus mantos para que no se ensuciara, para que caminara, o sea, sí había Así una es. entrega, una devoción, sí hubo recibirlo como un rey, recibirlo como alguien importante. Y después Entonces, se olvidaron. Ahí vamos ¿verdad? a llegar para allá, pero... Exactamente, vamos a ir avanzando. Entonces, es una exhortación a nuestras vidas, hermanas queridas, mujeres, amigas que están viendo este cafecito, a recordar que debe ser genuino el reconocer a nuestro Señor Jesucristo, que no podemos andar ambivalentes de que un día sí lo reconozco y luego el siguiente día no, como el pueblo judío, sino que cuando Él es el Rey de nuestro corazón debemos reconocerlo todos los días de nuestra vida. Entonces, les dejo este punto. Punto número 1 sería entonces recibir a Jesús como nuestro Señor. Es la enseñanza que podemos tomar del domingo para que lo noten ahí en su cuaderno y no se nos olvide. Es muy importante y sabemos que es el primer paso para que haya una transformación en nuestra vida y podamos recibir esa vida eterna por la que Él vino a morir. Así es muy importante eso que Muy, acabas muy de mencionar. Y bueno, pues continuamos con el lunes. ¿Qué sucede el lunes? Cuéntanos, Marilu. ¿Qué sucedió? El lunes está en Mateo 21, del 12 al 13. Vamos, si seguimos leyendo. Él llega al templo ese día y ve a los comerciantes que estaban afuera. ¿Se acuerdan que ahí había, pues vendían animalitos para sacrificio y había intercambio de monedas y muchas cosas? Era cuando recibían a la gente que venía de otros lugares para venderles lo que podían sacrificar en el templo. Así es, entonces cuando él vio esto, si recuerdan, pues hubo una molestia, un enojo, porque estaban usando y abusando de la gente que llegaba sobre ahí, todo principalmente. Entonces él se molesta y los corre. Es un evento que mucha gente confunde y es lo que queremos hablar el día de hoy. Hay un punto muy, muy padre y muy importante que me gustaría comentar aquí, que Jesús de seguro, porque era costumbre en el pueblo judío ir varias veces, una vez al año por lo menos, al templo para ofrecer sacrificios, y él pues iba y aprender de la palabra. Entonces él ya había visto a toda esta vendimia. Claro, y recordemos que era su cultura. Él estaba dentro de todo estas creencias, ¿verdad? Eran judíos, entonces conocía lo que pasaba en el templo. Así es, sabía que era una costumbre y la gente lo justificaba diciendo, pues vienen de viaje, aquí a que encuentren que van a sacrificar, pues mejor yo se los vendo, ¿verdad? Pero sabíamos, muestra que había un corazón ahí de querer abusar de la gente y usar como pretexto el templo, ¿verdad? Para ganar dinero y para otras cosas. Entonces él se molesta y lo tira, pero como les decía, él ya había ido antes, él ya conocía, él ya sabía que eso sucedía. ¿Y por qué hasta ese momento él decide correrlos? Porque el pueblo en ese momento, un día antes, ¿se acuerdan que acabamos de hablar? Ya lo había aceptado como su señor, lo había recibido como rey. Entonces él tenía una autoridad diferente en el momento en el que llegó al templo. Y entonces corrió a toda esa gente, ¿verdad? Entonces, el punto número 2, nosotros tenemos que aprender, como hizo Jesús, a romper con todas esas cosas que están equivocadas en nuestra vida. A lo mejor ya las habíamos visto, a lo mejor ya vivíamos, nos habíamos acostumbrado, o a veces esta es parte de nuestra cultura, pero si profundizamos y Jesús vive en nuestro corazón y Dios ya es el Rey de nuestra vida, nos va a mostrar que cosas, aunque estemos acostumbradas a ellas, son equivocadas y podemos limpiarnos, como Él hizo esta limpieza del templo. Entonces el punto número 2 es romper las cosas equivocadas, romper con ellas, quitar cualquier cosa que esté estorbando para que realmente tengamos esa comunión con Dios como Él quiere tenerla con nosotros. Así es, miren lo que dice en el versículo 12, recordemos que estamos en Mateo 21, y dice, Jesús entró al templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Así es que, bien dicho aquí todo lo que comentamos, es quita todo aquello, voltea y desarraiga lo que está mal, porque recordemos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios, así es que ya no podemos estar permitiendo cosas contrarias ni prácticas que deshonren a nuestro Señor Jesucristo. Así es, y es una decisión que nosotros debemos de tomar.
pedirle que nos muestre qué estamos haciendo equivocado, qué cosas podemos cambiar y decidir quitarlas, porque ahora tenemos un Señor al que nosotros rendimos cuentas por amor y por lo que Él hizo por nosotros. Entonces, ese fue el punto número 2. Espero que sigan anotando y nos ayuden a seguir la lectura también de la Biblia. Vamos al punto número 3. Ok, miren, en el versículo 23 dice, cuando Jesús, así es, el día martes, ¿verdad? Lo menciona aquí. Cuando Jesús regresó al templo y comenzó a enseñar, se le acercaron los principales sacerdotes y ancianos y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? Le reclamaron, ¿quién te dio el derecho? Él llegó y con toda esa humildad que tenía siendo Dios mismo, porque Él nunca dejó de ser Dios, enseñaba con ese amor y con ese deseo de que muchos pudieran aprender verdaderamente el camino, porque pues ahí lo que enseñaban lógicamente eran también tradiciones, religiosidad. Lo que quiero mencionar o aclarar es que muchas veces nosotras nos podemos convertir en un estorbo para que se cumpla el propósito del Señor. Y aquí nos enseña cómo Él valientemente y sin sentirse amedrentado ni intimidado, Él compartía la palabra. Él habló habló de los principios del reino, habló del propósito, del por qué estaba aquí con nosotros en la tierra, porque había venido. Habló en presente como si lo hubiéramos visto, ¿verdad? Pero ahí, claro. Nos imaginamos, ¿verdad? Que andábamos ahí en el pueblo judío escuchando sus enseñanzas. Entonces, es muy importante recordar que el Señor en sus últimas enseñanzas, todavía con más fervor, anhelando que más personas pudieran reconocerlo a Él como pues el Salvador, el Señor de sus vidas, como mostrándoles cómo había sido enviado aquí a la tierra. Pero también recordar que el Espíritu Santo es esa lámpara que ahorita mencionabas, esa guianza, es la palabra de Dios. Y es este punto, quedémonos con la palabra, aprendamos de la palabra y vivámosla, porque eso es lo que nos dará esperanza y nos da también todo lo que debemos conocer para estar preparados. Así es, tomemos la decisión de aprender más y estudiar más de la palabra, porque eso es lo que nos muestra también nuestro Señor Jesús. Vamos al punto número 4, que es el miércoles. Dice que... Hay algo muy triste ahí. Es triste, pero es un reto y es una verdad, es una realidad. Vamos a hablar de que Judas hace un pacto y traiciona a Jesús. Nuestro Señor Jesús. Entonces, imagínense, hoy en Mateo 26, más o menos en el 6 al 13, dice, yo tengo Esta sí es la Reina Valera. Bueno, es que yo creo que muchos estamos acostumbrados a la Reina Valera, pero la traducción viviente nos ayuda a entender un poquito mejor. Es un lenguaje más actual. Dice, versículo Mateo 26, 6 al 13, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentados a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué está desperdiciando? ¿Por qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús, les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer, que ha hecho conmigo una buena obra? Porque siempre tendréis pobres con ustedes, pero a mí no siempre me tendréis. Bueno, ahorita digo algo. Porque el derramamiento de este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Era una forma de prepararlo, de mostrar lo que iba a pasar, ¿verdad? Estamos preparándonos para algo muy importante. Y ahí está Judas, la motivación de Judas quejándose cuando nuestro Señor precisamente toma esto como una señal de lo que iba a pasar en el futuro. Y ahí salen las intenciones de Judas. Más adelante, en el versículo 14, es donde habla también de cómo iba a traicionar Judas a nuestro Señor Jesucristo. Dice que fue con los principales sacerdotes y que les dijo, ¿verdad? ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. O sea, él fue a buscar, ¿verdad? No vinieron a buscarlo a él. Él fue a buscar qué me van a dar y yo se los doy. Sé que lo quieren matar. Era codicioso. Y qué triste que viviendo con nuestro Señor Jesucristo esos 3 años. Comiendo, conociéndolo, durmiendo con él, viendo milagros, escuchando la palabra.
Ahí es cuando podríamos decir, y hablamos por aprender, que a veces realmente no hacemos nuestro ni la palabra para que nos cambie, ni lo recibimos realmente como nuestro Señor. Exacto. O no quitamos las cosas que estorban, que es los puntos anteriores, no quitamos esa codicia, no pedimos que nos quite el anhelar cosas que superan el anhelo de conocer a nuestro Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, preciosas mujeres, de ninguna manera parecernos a este hombre que, si bien cumplió un propósito, porque él decidió cumplirlo, él pudo haber tenido la libertad de no hacer esto, sin embargo, pues había pecado en su corazón y él decidió traicionar a nuestro Señor Jesucristo, aún conociéndolo. Así es. Entonces, de verdaderamente es un reto para nosotras de cuidar cómo está nuestro corazón y de jamás traicionar las enseñanzas ni la lealtad a nuestro Rey. Así es. Entonces, como punto 4 lo vamos a mencionar como confiar más en Dios. ¿Por qué? Porque en el momento en el que nosotros empezamos a caminar con Él y a darnos cuenta de todo esto, va a haber gente alrededor nuestra, aún gente que nos conoce, como Judas conocía a Jesús, y nos va a traicionar de diferentes maneras, hablando mal, expresándose de una manera diferente. Entonces, lo que queremos mencionar nosotros en este día, que le llamamos el miércoles, cuando hubo esta plática, ¿verdad?, de Judas, y sabemos lo que sucedió, es que en nuestra vida va a haber gente que nos puede traicionar, que puede hablar mal de nosotros, que aunque estamos preparados, porque Jesús fue preparado con este perfume ante los ojos de mucha gente, el testimonio hablaba muy fuerte, obviamente, el testimonio de Jesús. Hay gente alrededor nuestra que puede traicionarnos, que puede meterse, que puede hablar mal, que nos puede hacer sentir mal. Pero nosotros tenemos, punto 4, que confiar en Dios sobre eso, orar por ellos, pedir que los bendiga, que se les revele a ellos, y nosotros sobreponernos y amar aún a aquellos que nos traicionan, porque Jesús lo amó y lo siguió amando hasta el último momento. Entonces, esa es nuestra enseñanza del punto 4. Vamos al punto 5 porque hay que apurarnos. Sí, quiero mencionar nada más un poquito porque se me hace muy importante. Es parte también de morir a nosotros mismos. Es parte de recordar que aunque nuestro Señor Jesús fue traicionado y fue lastimado, ¿verdad?, por gente que tal vez, pues él amaba, no tal vez, amaba mucho, él pudo confiar en su Padre Celestial y retomaba fuerzas al estar en esa oración. Así es que cuando tú te sientas desvalida, cuando te sientas sin ánimo, cuando te sientas sola, traicionada, lastimada, recuerda que el estar en comunión con el Padre, buscar al Espíritu Santo de Dios, llenarnos de su presencia, nos da esa fuerza para poder seguir en los propósitos, así como nuestro Señor Jesucristo lo hizo y llegó hasta el final. Así es, vamos con el jueves, 5, sí, así es. Bueno, pues, ¿qué creen? El jueves se celebra la última cena. Vamos a leer un poquito Mateo 26, del 17 al 29, si no me equivoco. No te equivocas, muy bien. Dice aquí, al entrar en la ciudad, versículo 18, al entrar en la ciudad, bueno, desde el 17, el primer día del festival de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Al entrar en la ciudad les dijo, verán a cierto hombre, díganle, el maestro dice, mi tiempo ha llegado y comeré la cena de Pascua con mis discípulos en tu casa. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les dijo y prepararon la cena de Pascua allí. Sí. Y bueno, pues vemos unos puntos muy importantes. Aquí me voy hasta el versículo 21. Dice, mientras comían les dijo, la verdad, uno de ustedes me traicionará. Ya hablamos de Judas. Ellos muy afligidos le preguntaron uno a uno, Señor, ¿seré yo? Jesús contestó, uno de ustedes que acaba de comer de este plato conmigo me traicionará, pues el Hijo del Hombre tiene que morir tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo, pero qué terrible será para el que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Me voy hasta el versículo 26. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo, lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, tómenlo y cómanlo porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo, cada uno de ustedes beba de la copa porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdense de lo que les digo, no volveré a beber vino hasta el día
en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y luego cantaron un himno y salieron al monte de los Olivos. Así es. Perdón, No, tú está bien, comenta, está tú bien. comenta. Entonces, nuestra quinta enseñanza que queremos brindarles el día de hoy, que aprendimos juntas, es que es muy importante vivir en comunión. Jesús, una de las últimas cosas que hizo fue juntar a la gente con la que él vivió, comió, enseñó. Amén. Y tener una comunión sana. No desperdició el tiempo, y no digo que esté mal, no desperdició el tiempo, sino que en cada momento él enseñaba y seguía enseñando. Y les dijo lo que iba a pasar en la cruz, y les dijo que iba a ser traicionado, y platicó con ellos. Pero el punto importante que queremos resaltar es que él buscó convivir con aquellos con los que estuvo viviendo estos últimos años. Y nosotros tenemos también que ser luz donde estemos. Convivir con la gente es algo muy importante, con un propósito de mostrar al Jesús, de enseñar la palabra, de siempre ser testimonio para que la gente conozca a Jesús. Podemos pasar un buen rato, podemos reírnos, podemos estar juntos, pero sabiendo siempre que somos portadores de la gloria de Dios, y a donde vayamos tenemos que transmitir el amor de Dios, tenemos que transmitir el gozo, la alegría, y no desperdiciar oportunidades de Dios para compartir de la palabra con ellos. Entonces nuestro punto 5 es eso, vivir en comunión, reconociendo su sacrificio en la cruz por nosotros, el nuevo pacto. Esto es algo muy importante, no es una mera costumbre, no es para rellenar el servicio, sino es recordar que nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros, y que así como partimos el pan, fue partido su cuerpo, así como tomamos el jugo de uva, recuerda la sangre derramada, y que nosotros estamos bajo ese señal, ese sello que ahora nos presenta como sus hijos. Entonces, cuando tomemos la Santa Cena, debemos recordar que es la enseñanza de cómo nosotros declaramos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir acelerando un poquito porque bueno, creo que ya llevamos mucho tiempo, pero es que es un especial y queremos ver día por día. Nos falta viernes, sábado y domingo, así es que vamos a apurarnos. Vamos al viernes. El viernes Jesús toma su cruz, y la sexta frase, palabra o enseñanza que queremos destacar es que nosotros también tenemos que tomar nuestra cruz, nosotros también tenemos que morir a este mundo. Es muy importante reconocer en la historia que cuando ya lo aprenden, si recuerdan, estoy en Mateo 27, viene marcado todo el capítulo, pero no lo vamos a leer todo. Él llegó, ¿se acuerdan?, ante Pilato, y luego se fue y brincó para acá, para allá, y se lavaban las manos, yo no. Entonces el pueblo lo juzgó. El mundo nos va a juzgar, el mundo también va a hablar de nosotros, el mundo no va a estar contento con algunas acciones que tomemos, aunque son correctas, porque es lo que Dios nos está enseñando, es lo que Jesús nos está mostrando. Y nosotros, igual que Jesús, tenemos que decidir tomar mi cruz, o sea, decidir seguir a Jesús, decidir cada día tomar nuestra cruz y cortar con el mundo, con lo malo que nos está trayendo. Acuérdense, tenemos que estar aquí, como decíamos antes, convivir y ser ejemplo y ser luz, pero cortar con esas cosas que nos están arrastrando a alejarnos de la palabra de Dios, alejarnos de Dios. Tenemos que reconocer quién es nuestro Dios, tenemos que leer su palabra, hacer cada uno de estos puntos y también renunciar a lo que el mundo me pide y realmente enfocarme en lo que me pide el Señor. Entonces eso es tomar mi cruz y seguir, como decíamos, en esta decisión que tenemos que tomar. En nuestra sexta aprendizaje del día de hoy es morir a el mundo, ser luz en el mundo, pero morir a lo que nos está pidiendo el mundo. Y recordando también que cuando Él completa el propósito, cuando Él logra pues estar ya entregando, ¿verdad? Todo ese sufrimiento que Él sentía, dice, consumado es, y muere, ¿no? Muere en la cruz. Muy doloroso todo esto, pero más doloroso el haber sentido también la ausencia del Padre, porque como Él traía todos los pecados cargando, ¿verdad? Tuvo que sufrir la ira de Dios y que no pudiera sentir esa presencia del Padre para Él. Entonces, pues es importante recordar también todo este sufrimiento que lo hizo por nosotros. Por lo tanto,
lo menos que debemos o podemos hacer es entregar nuestra voluntad y nuestro amor hacia Él, amarle con todo el corazón, como se explica que los dos más grandes mandamientos es amarlo a Él con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y a nuestro prójimo. Recordemos también que al concretar el Señor este gran sacrificio que hizo en la cruz, se parte, ¿verdad?, el velo en el templo y deja abierto el santísimo lugar, el lugar santísimo, para que ahora hubiera acceso total al Padre. Y es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Dio un acceso total al Padre a través de su muerte y resurrección. Vamos a el día sábado, que sería nuestra penúltimo enseñanza día. número 7. Jesús espera su hora. Y ese es el sábado, habla del descanso porque Él está en la tumba. Él está, recordemos cómo José de Arimatea pide el cuerpo para que lo bajen y no esté ahí expuesto en la cruz. Entonces es envuelto, ¿verdad? Es preparado, ¿verdad? Con perfumes. Recordemos lo que se hablaba de cómo la hermana de Lázaro ungió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo con ese perfume valioso. Pues era como el adelanto, ¿verdad?, de lo que habría de pasar con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, estando ahí en la tumba, completando su misión. Y pues así sucede el sábado. Y el sábado es ese tiempo de espera de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Representa, aplíquenlo así para sus vidas. Es la espera de poder cantar, de poder alabar y decir: Señor, bendito eres tú porque lograste esa resurrección. Pero vamos a verlo más adelante. Ahorita el punto que queremos enfocarnos es esperar. En ese tiempo de descanso, el Señor nos enseña a descansar. El Señor nos enseña a no andar todo el tiempo ajetreados, todo el tiempo estresados, afanados, sino que descansemos en Él y esperemos su victoria, ¿no? Es lo que nos enseñan. Perdón, adelante. Muy bonita que aprendí leyendo aquí, entonces los quiero comentar también. Él estaba, Jesús, lo vamos a poner de esta manera, Él estaba preparado, ¿verdad? Lo embalsamaron, como decimos ahora, lo llenaron de estas especias. A lo mejor hay cosas en nuestras vidas que dices: ya está todo listo, ya está preparado, ya hice esto, ya cumplí con esto, ya traje, ya hice, ya oré, ya ayuné, ya pedí, ya me moví, ya pregunté. ¿Qué sigue? Esperar. Y esa es la parte más complicada. A tu alrededor, a nuestra vista, a nuestros ojos, todo está listo para recibir esa promesa. Y ahora Dios nos pide: espera, espera. Entonces es muy complicado esperar en el Señor, pero esa es la séptima enseñanza. Tenemos que esperar en Dios y solo en Dios. Nosotros hacer nuestra parte y esperar en Dios. Entonces podemos ver que todo está listo, decir: ya no, ¿por qué no respondes si ya todo está preparado? Si ya está todo con estas plantitas, ya está todo listo, ya está todo acomodado y no pasa nada. Vamos a pensar en este punto. Es un momento de esperar. Y esperar en Dios refleja nuestra fe en Él, refleja nuestra confianza en Él, porque le damos el control de las cosas. Entonces, prepara todo lo que tengas que preparar y espera en Él. Espera solo en Dios. Quiero leer nada más para respaldar el versículo 62 de Mateo 27. Dice: al día siguiente, que era el día de descanso, los principales sacerdotes y fariseos fueron a ver a Pilato y le dijeron: Señor, recordamos lo que dijo una vez ese mentiroso, ¿verdad? Que atrevidos a hablar así de nuestro Señor Jesucristo cuando todavía estaba con vida. Luego de 3 días resucitaré de los muertos. Qué gran declaración. Por lo tanto, le pedimos, ¿verdad?, que selle la tumba hasta el 3er día, y esto impedirá que sus discípulos vayan y roben su cuerpo y luego le digan a todo el mundo que Él resucitó de los muertos. Si eso sucede, estaremos peor que al principio. Imagínense el temor que tenían de que se cumpliera, y que se cumplió la gran bendición de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que daba la salvación a todo el mundo al que cree en Él, en ese gran sacrificio. Entonces, respaldando aquí con la palabra, vemos cómo en este día de descanso nos enseña a esperar. Recuerda, esperar solo en Dios. ¿Y ahora, qué sucede el domingo? Ya viene lo bueno. Nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Y es lo que celebramos cada domingo al reunirnos toda su iglesia, al cantarle todos juntos, al declarar que Él logró ese mandato de nuestro Señor para darnos vida eterna. Amén, así es.
Entonces tenemos que aprender en este punto, que es el punto número 8. Vamos ahora a vivir solamente para Dios. Ya hemos renunciado a todo, ya hemos esperado, ya hemos aprendido de Él. Entonces, ¿qué queda? Aplicarlo. Vamos a vivir para nuestro Dios. Vamos a vivir para cumplir sus propósitos eternos, nuestros ojos en las cosas eternas. Así es, porque Él venció la muerte y la Así venció para Marilú, para mí y para cada uno de ustedes que cree en ese gran sacrificio de su muerte y que ahora está sentado a la diestra del Padre abogando por nosotros. Pues sí. Estamos terminando este tiempo, este especial de Semana Santa, donde día a día les hemos dado esta aplicación, esta enseñanza y de todo lo que vivió nuestro Señor Jesucristo. De verdad deseamos que sea de ánimo, de gozo, de exhortación, y claro, también hay momentos que nos ayudan a también a darnos cuenta cómo está nuestro corazón, a reflexionar también sobre todo lo que nuestro Señor tuvo que pasar por nosotros y que nos inspira a nosotros a hacer. Así es, vamos nada más a leer este versículo en Juan 10:10 Adelante. y 11. Vamos a respaldar lo que dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Amén. Entonces, Él ha resucitado, Él dio su vida por ti y por mí, como decíamos ahora. Nos toca a nosotros dar nuestra vida en vida para Él. Así es, les animamos a estar celebrando el jueves, pues la Santa Cena, el viernes, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, hablando de cómo Él dio sus últimas 7 palabras en la cruz, el sábado a esperar esa resurrección preciosa, a estar descansando en Él, el domingo a celebrar la victoria de nuestro Rey en nuestras vidas y para nuestras vidas. Dios les bendiga, preciosas mujeres. Las queremos mucho, esperamos que sea de bendición como ha sido para nosotros y que disfrutemos y hagamos nuestra esta palabra, estos 8 puntos, y a celebrar el domingo. Así es, y cada día. Y cada día. Cada día, ¿verdad? Cada Pero día. bueno, es la Semana Santa. Nos vemos pronto. Abrazos, Bendiciones, bye bye. gracias.